Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy, al comenzar la sexta temporada de La Ciencia Pop, les contaré cómo uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo se convirtió al mismo tiempo en un esperado número musical, y cómo una droga creada para aliviar el dolor se posicionó en el centro de una de las crisis de salud pública más importantes del último tiempo. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Cada año, millones de personas en todo el mundo sintonizan el Super Bowl, el partido final de la temporada de la NFL. Pero no todos lo ven por el fútbol americano. Hay algo más, que es casi tan importante como el propio juego: el espectáculo de medio tiempo. Lo que hoy es un espectáculo multimillonario, con estrellas de la música y producciones extravagantes, comenzó de manera mucho más modesta. El primer Super Bowl, jugado el 15 de enero de 1967, tuvo un intermedio muy diferente a los que conocemos hoy. En lugar de grandes estrellas, la pausa fue animada por las bandas de música de las universidades de Arizona y Michigan, con algunas acrobacias aéreas y palomas liberadas al cielo. Un evento más bien patriótico y tradicional que un espectáculo pensado para la televisión. Durante los años siguientes, el espectáculo de medio tiempo siguió siendo un desfile de bandas colegiales y actos de entretenimiento relativamente simples. No fue sino hasta los años 90 que la NFL se dio cuenta de que tenía en sus manos una oportunidad de oro para atraer más audiencia y competir con otros eventos televisivos. En 1991, por ejemplo, la banda The New Kids on the Block fue parte del show de medio tiempo del Super Bowl, pero el punto de inflexión definitivo llegó en 1993, cuando Michael Jackson subió al escenario del medio tiempo en el Rose Bowl de California. Hasta ese momento el Super Bowl había perdido televidentes durante el entretiempo, ya que muchas personas aprovechaban para cambiar de canal o hacer otra cosa. Pero con Michael Jackson, la NFL apostó a lo grande, y funcionó. El rey del pop comenzó su espectáculo sencillamente quedándose inmóvil en medio del escenario durante casi 90 segundos, mientras el director de la transmisión no daba más de los nervios y el público enloquecía. Luego, Jackson interpretó un set lleno de energía y fue un éxito absoluto, marcando la pauta para el futuro. El espectáculo de medio tiempo debía ser un espectáculo en sí mismo. Desde entonces, el Super Bowl ha sido el escenario de algunos de los espectáculos más memorables de la historia de la música, con artistas como Madonna, U2, Beyoncé, Shakira y Jennifer López. Pero si hay uno que sigue siendo considerado
el mejor de todos los tiempos, ese es el show de medio tiempo de Prince el año 2007. Es el 4 de febrero de 2007. El Super Bowl 41 se juega en Miami y enfrenta a los Indianapolis Colts y los Chicago Bears, los que están luchando por el campeonato. Pero al comenzar ese día, a nadie le importa el fútbol. Todos están pendientes del cielo. Llueve, y llueve a cántaros. Y no hay nada que la organización pueda hacer al respecto. Un diluvio tropical está cayendo sobre el Dolphin Stadium, amenazando con arruinar el partido más importante del año y, de pasada, el espectáculo del medio tiempo. Pero, en lugar de ser un desastre, la tormenta se convirtió en el escenario perfecto para la magia. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Oh no, let's go. You don't lie. Cuando comienza el espectáculo, Prince aparece en el centro del escenario, vestido con un traje azul celeste y guitarra en mano. Arranca con Let's Go Crazy y desde el primer acorde queda claro que está dispuesto a hacer historia. La lluvia cae sin cesar, pero él no se inmuta. De hecho, parece disfrutarla. Su banda lo acompaña con una energía brutal y la iluminación hace que todo parezca salido de un sueño. Interpreta fragmentos de We Will Rock You de Queen, All Along the Watchtower de Bob Dylan y Best of You de Foo Fighters. Pero el momento que quedó grabado en la historia ocurre al final. Prince comienza a tocar los primeros acordes de Purple Rain. La lluvia sigue cayendo, el público ilumina el estadio con miles de luces y su silueta se proyecta en una cortina enmarcado por el agua. Es un momento casi sobrenatural, casi como si él hubiera invocado la tormenta a propósito. Más tarde, los organizadores contaron que, esa mañana, habían llamado a Prince preocupados por el estado del tiempo y le dijeron: «Está lloviendo mucho, ¿crees que puedas tocar así?». A lo que Prince respondió simplemente: «¿Pueden hacer que llueva más?». Ese espectáculo de apenas 12 minutos fue una de sus mejores presentaciones. Un Prince indomable, desafiante y mágico, en el que cada acorde resonaba con más fuerza bajo la lluvia. Pero ese no fue el único momento en que Prince se robó un escenario sin ser el protagonista. 3 años antes de su legendario Super Bowl, en 2004, participó en el Rock and Roll Hall of Fame, donde se realizó un homenaje a George Harrison con una interpretación de While My Guitar Gently Weeps. Sobre el escenario estaban Tom Petty, Jeff Lynne y Steve Winwood, figuras legendarias en su propio derecho. Pero cuando llegó el momento del solo de guitarra, todo cambió. Prince avanzó hacia el frente del escenario y, sin esfuerzo aparente, desató un solo de guitarra que dejó a todos boquiabiertos. Era una mezcla de virtuosismo, emoción pura y un dominio absoluto del instrumento. Al final, Prince lanzó su guitarra al aire y ésta pareció desvanecerse. Algunos aseguran que la guitarra viajó a otra dimensión, pero la verdad es que Prince hacía esto de manera frecuente y era su asistente de guitarra el encargado de atraparla en pleno vuelo. Muchas veces eso no ocurría y la guitarra terminaba destrozada, pero esta finalmente terminó ilesa. Con ese solo, Prince demostró que no solo era un músico fuera de serie, sino que podía apropiarse de cualquier canción, de cualquier escenario y hacerla suya. En ese momento, como en el Super Bowl de 2007, quedó claro que era un artista insustituible y uno de los mejores guitarristas de la historia. Menos de una década después de ese mítico espectáculo de medio tiempo, el 21 de abril de 2016, Prince fue encontrado muerto a los pies del ascensor de su casa en Paisley Park, Minnesota. Tenía apenas 57 años. Su muerte tomó al mundo por sorpresa y los rumores de una sobredosis no se hicieron esperar. Finalmente, el informe toxicológico reveló la causa de la muerte de Prince: sobredosis accidental de fentanilo. Prince había estado lidiando con un dolor crónico en las caderas,
posiblemente debido a los años de actuaciones usando zapatos altísimos, sumado a sus movimientos enérgicos en el escenario. Para manejar el dolor, tomaba analgésicos, algunos de ellos sustancias controladas, que obtenía de manera ilegal. Pero lo que Prince no sabía era que las pastillas que consumía estaban adulteradas con fentanilo. No era sencillamente un caso de abuso de drogas, se trataba de una trampa mortal, un opioide sintético tan potente que una dosis mínima puede ser letal. El mismo medicamento que había sido creado para aliviar el dolor extremo terminó con la vida de uno de los artistas más influyentes de la música. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo un medicamento revolucionario pasó de ser una herramienta médica indispensable a convertirse en una crisis de salud mundial? Para entender cómo un medicamento revolucionario terminó causando este tipo de crisis, tenemos que retroceder en el tiempo y conocer la historia de Paul Janssen, un hombre cuya obsesión por la farmacología cambió la medicina para siempre. I don't want to set the world on fire. Paul Adrian Jan Janssen nació el 12 de septiembre de 1926 en Bélgica, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Constant Janssen, era médico y poseía una compañía farmacéutica que distribuía medicamentos en Bélgica y los Países Bajos. Desde pequeño, Paul estuvo expuesto al mundo de la medicina y la investigación, pero su verdadera vocación por la farmacología se despertó en 1941, cuando su hermana pequeña murió de meningitis tuberculosa. La sensación de impotencia ante la falta de tratamientos efectivos marcó a Janssen para siempre y lo impulsó a estudiar medicina con un objetivo claro: desarrollar mejores fármacos. Después de obtener su doctorado en medicina en la Universidad de Ghent en 1951, Janssen comenzó a trabajar en el laboratorio de su padre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la empresa familiar no tenía la capacidad para desarrollar nuevos medicamentos. En 1953, con solo 27 años, fundó su propia compañía, Janssen Farmacéutica, con un pequeño equipo de investigadores y un enfoque radicalmente distinto al de otras farmacéuticas de la época. Mientras la mayoría de las compañías farmacéuticas se centraba en modificar fármacos ya existentes, Janssen tenía una filosofía distinta: crear compuestos completamente nuevos desde cero. Su obsesión era encontrar moléculas que fueran más efectivas y que tuvieran menos efectos secundarios que los medicamentos existentes. Su primera gran innovación llegó en 1958, cuando desarrolló el haloperidol, un potente antipsicótico que revolucionó el tratamiento de la esquizofrenia. Hasta ese momento, los tratamientos para los trastornos psiquiátricos eran rudimentarios y en muchos casos ineficaces. El haloperidol permitió que miles de pacientes con esquizofrenia llevaran vidas más funcionales y fue un gran avance para la psiquiatría moderna. Pero Janssen no se detuvo ahí. En los años 60 dirigió su atención a otro problema médico crucial: el dolor. Por esa época, los analgésicos opioides, como la morfina, eran los fármacos más utilizados para tratar el dolor severo, pero tenían grandes desventajas: efectos secundarios intensos, alto potencial adictivo y una acción relativamente lenta. Janssen y su equipo querían desarrollar un opioide más potente, más rápido y con un mejor perfil de seguridad. Fue así como en 1960 su equipo sintetizó por primera vez el fentanilo. A mediados del siglo pasado, la medicina enfrentaba un gran dilema. El dolor era una de las principales barreras para desarrollar procedimientos quirúrgicos avanzados y los tratamientos paliativos, pero los analgésicos disponibles no eran suficientemente buenos. La morfina, el estándar en el tratamiento del dolor severo, tenía varias limitaciones. Actuaba con relativa lentitud, variaba en efectividad entre pacientes y, lo más preocupante, podía causar depresión respiratoria severa si se administraba en dosis elevadas. Paul Janssen, obsesionado con encontrar soluciones más efectivas, dirigió su atención a la farmacología de los opioides y se propuso desarrollar un analgésico más potente y seguro. Para entender por qué los opioides como la morfina
y más tarde el fentanilo son tan efectivos en el manejo del dolor, primero es necesario comprender cómo funciona la fisiología del dolor en el cuerpo humano. Cuando una persona se lesiona, ya sea un corte, una fractura o una quemadura, los receptores de dolor llamados nociceptores, ubicados en la piel y otros tejidos, detectan el daño y convierten esa señal en impulsos eléctricos. Estos impulsos viajan a lo largo de los nervios periféricos hacia la médula espinal y desde allí al cerebro, donde son procesados en la corteza somatosensorial, el tálamo y el sistema límbico. Es aquí donde la señal se convierte en lo que experimentamos como dolor. Por otro lado, nuestro cuerpo tiene un sistema natural para regular el dolor, el sistema opioide endógeno. Cuando el cerebro detecta una amenaza o un daño, libera endorfinas, sustancias químicas que se unen a los receptores opioides en la médula espinal y en el cerebro para bloquear parcialmente la transmisión del dolor. Es un mecanismo evolutivo diseñado para permitirnos seguir funcionando incluso cuando estamos heridos. Los opioides, ya sea sintéticos o naturales como la morfina y el fentanilo, imitan este proceso al unirse a los mismos receptores opioides, amplificando el efecto analgésico de las endorfinas naturales. Janssen y su equipo se dieron cuenta de que podían modificar la estructura química de los opioides existentes para hacerlos mucho más eficientes. A partir de estudios previos con una molécula llamada petidina, conocida también como meperidina, Janssen exploró pequeñas modificaciones en la estructura de los opioides hasta lograr sintetizar en 1960 una molécula completamente nueva, el fentanilo. Este nuevo compuesto era radicalmente diferente a la morfina en varios aspectos. Primero, su estructura le permitía atravesar la barrera hematoencefálica mucho más rápido, lo que significaba que su efecto analgésico comenzaba en cuestión de minutos, en lugar de la media hora que tarda la morfina. En segundo lugar, era aproximadamente 50 veces más potente que la morfina, lo que significaba que se necesitaban dosis mucho menores para obtener el mismo efecto analgésico. El impacto del fentanilo en la medicina fue casi inmediato. Se convirtió en una herramienta clave en anestesia, permitiendo a los cirujanos operar con mayor precisión en procedimientos que requerían un control riguroso del dolor sin comprometer la estabilidad del paciente. También fue adoptado para el manejo del dolor en pacientes con cáncer avanzado, en los que la morfina a menudo no era suficiente. Sin embargo, lo que Janssen no podía prever en ese momento era que su descubrimiento, diseñado para aliviar el sufrimiento humano, eventualmente se convertiría en el epicentro de una de las crisis de salud más devastadoras del siglo XXI. El fentanilo, que comenzó como una revolución en el manejo del dolor, terminó convirtiéndose en el protagonista de la crisis de los opioides, una de las emergencias de salud pública más devastadoras del siglo XXI. Lo que distingue a esta crisis de otras epidemias de drogas es que no comenzó en las calles, sino en los hospitales y los consultorios médicos. Fue alimentada por la industria farmacéutica, potenciada por la prescripción masiva de opioides en los años 90 y 2000, y luego explotó con la llegada del fentanilo al mercado negro. La historia de la crisis de los opioides se remonta a finales de los años 90, cuando las farmacéuticas, y en particular Purdue Pharma en Estados Unidos, promovieron el uso de opioides como la oxicodona como una solución segura para tratar el dolor crónico. La empresa convenció a médicos y reguladores de que estos fármacos eran menos adictivos de lo que en realidad eran, y las recetas de opioides se dispararon. A medida que más personas desarrollaban dependencia, el abuso de estos fármacos creció, y cuando las autoridades intentaron controlar la distribución de medicamentos como la oxicodona, muchos pacientes recurrieron a alternativas más accesibles, como la heroína. Fue entonces cuando el fentanilo, con su enorme potencia y su bajo costo de producción, comenzó a inundar el mercado ilegal. A diferencia de la heroína o la morfina, que requieren cultivos extensos de amapolas y un proceso de refinado más complejo, el fentanilo es un opioide completamente sintético. No depende de una planta, sino que de la química del laboratorio, lo que lo hace mucho más fácil y barato de producir en grandes cantidades. Un laboratorio clandestino puede fabricar fentanilo en cualquier lugar del mundo con los precursores químicos adecuados, muchos de los cuales son producidos legalmente en China
y traficados a través de México antes de llegar a Estados Unidos y otros países. Su potencia extrema lo convierte en un negocio increíblemente rentable para los carteles de la droga. Una pequeñísima cantidad de fentanilo puede sustituir a grandes cantidades de heroína, aumentando las ganancias con un costo de producción mucho menor. Pero la misma potencia que lo hace atractivo para los traficantes es lo que lo convierte en una droga mortal para los consumidores. El fentanilo es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, lo que significa que la diferencia entre una dosis recreativa y una dosis letal es mínima. Muchos de los consumidores que mueren por sobredosis de fentanilo no saben además lo que están tomando. En el mercado negro, el fentanilo habitualmente se mezcla con heroína, cocaína e incluso pastillas falsificadas de analgésicos y ansiolíticos, como el alprazolam o la oxicodona. A simple vista, una pastilla de fentanilo ilegal puede parecer idéntica a un medicamento recetado, pero su potencia descontrolada la convierte en una ruleta rusa química. El fentanilo es extremadamente peligroso debido a su potencia, su rapidez de acción y su margen de seguridad extremadamente bajo, un parámetro que se refiere a la diferencia entre una dosis segura y una dosis letal. A diferencia de otros opioides, incluso aquellos considerados fuertes como la morfina o la heroína, el fentanilo tiene características únicas que lo hacen particularmente letal. Como es extremadamente potente, una cantidad minúscula es suficiente para provocar una sobredosis. Mientras que una dosis letal de heroína ronda los 30 miligramos, una dosis letal de fentanilo puede ser de tan solo 2 miligramos. Esto hace que el margen entre una dosis terapéutica y una dosis mortal sea increíblemente pequeño, lo que aumenta el riesgo de intoxicación incluso con pequeñas cantidades. Otra de sus características peligrosas es su rapidez de acción. El fentanilo atraviesa la barrera hematoencefálica mucho más rápido que otros opioides, lo que significa que sus efectos aparecen en segundos o pocos minutos tras su administración. Esto lo convierte en una herramienta extremadamente útil en entornos médicos, donde se necesita un alivio inmediato del dolor, pero en el mercado ilegal significa que las sobredosis ocurren casi instantáneamente, dejando muy poco tiempo para una intervención. A esto se suma su capacidad de causar una depresión respiratoria severa. Como todos los opioides, el fentanilo actúa en el tronco encefálico, inhibiendo los centros responsables de la respiración. Sin embargo, debido a su gran potencia, el fentanilo deprime la respiración de manera mucho más rápida y profunda que otros opioides, lo que puede llevar a la asfixia en cuestión de minutos si la persona no recibe ayuda inmediata. Otro gran problema vinculado con el uso de fentanilo también radica en su distribución en el mercado ilegal, ya que muchas veces se mezcla con otras drogas sin que los consumidores lo sepan. Debido a su bajo costo de producción, el fentanilo se ha convertido en un aditivo común para la heroína, la cocaína e incluso en pastillas falsificadas que imitan a ansiolíticos o analgésicos conocidos, como el Xanax o la oxicodona. Esto hace que muchas personas que consumen estas drogas no tengan idea de que están ingiriendo fentanilo, lo que provoca sobredosis masivas. Su bajo costo y alta potencia lo hacen muy atractivo para los traficantes, quienes pueden producir grandes cantidades con una inversión mínima, pero al mismo tiempo esto lo vuelve un veneno implacable en las calles. Además, el fentanilo es tremendamente difícil de dosificar en el mercado negro. Debido a su gran potencia, y como la diferencia entre una dosis segura y una letal es tan pequeña, en los laboratorios deberían contar con equipos sofisticados. Sin embargo, estos laboratorios clandestinos, donde las drogas se mezclan sin control de calidad y no se utilizan balanzas de precisión, no hay cómo saber a ciencia cierta qué cantidad de fentanilo se añadió a cada dosis. Una pastilla puede contener una cantidad baja que no cause una sobredosis, mientras que otra del mismo lote puede tener una concentración letal. Esta variabilidad hace que el consumo de fentanilo sintetizado en laboratorios clandestinos sea tremendamente peligroso, ya que una dosis puede ser tolerable y la siguiente mortal. Por todas estas razones, el fentanilo ha cambiado por completo la naturaleza de la crisis de los opioides.
No solo es altamente adictivo y peligroso, sino que su potencia extrema lo convierte en un arma química que se propaga con facilidad en el mercado ilegal. Su combinación de bajo costo, facilidad de síntesis y letalidad ha hecho que la epidemia de opioides pase de ser un problema de abuso de sustancias a una crisis de intoxicación masiva, en la que miles de personas mueren sin siquiera saber que están consumiendo fentanilo. Incluso algunas víctimas son encontradas con la jeringa aún en la mano o colapsadas en el acto tras ingerir una pastilla debido a la rapidez de sus efectos. En 2022, más de 100.000 personas murieron por sobredosis solo en los Estados Unidos, y la gran mayoría de esas muertes estuvieron relacionadas con el fentanilo. La crisis provocada por esta droga es distinta a cualquier otra crisis de drogas que hayamos visto antes. No se trata solo de adicción, sino que de envenenamiento masivo. Personas que nunca consumieron opioides en su vida han muerto después de ingerir una sola pastilla contaminada con fentanilo. Su bajo costo y facilidad de síntesis han hecho que la droga se propague por todo el mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública que a esta altura es global. A medida que los gobiernos intentan regular los precursores químicos y aumentar el acceso a naloxona, una droga que se usa para prevenir la muerte en las intoxicaciones con fentanilo, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo detener una epidemia alimentada por una droga que es más potente, más barata y más letal que cualquier otra que haya existido antes? Por otra parte, la crisis del fentanilo ha impulsado una intensa búsqueda de alternativas más seguras para el tratamiento del dolor. Los opioides siguen siendo esenciales en la medicina, especialmente en cirugías y en el manejo del dolor severo. Sin embargo, el riesgo de adicción, sobredosis y abuso ha llevado a científicos de todo el mundo a desarrollar nuevos analgésicos que mantengan la potencia de los opioides, intentando contrarrestar los efectos secundarios devastadores. El camino ha sido extremadamente complejo, mucho más de lo que algunos imaginaron al comienzo. Por ejemplo, el año 2018, la FDA evaluó la solicitud de aprobación para la olicerdina, un opioide de nueva generación. Durante la reunión del Comité Asesor de Productos Anestésicos y Analgésicos, surgieron preocupaciones significativas sobre la seguridad del fármaco. Aunque se reconoció su eficacia analgésica, los datos mostraron una incidencia notable de eventos adversos, incluyendo náuseas, vómitos y, crucialmente, depresión respiratoria, similar a la observada con otros opioides. Estas preocupaciones llevaron al comité a recomendar que se realizaran estudios adicionales para evaluar más a fondo la seguridad de la olicerdina antes de su aprobación definitiva. Tras realizar estos estudios y proporcionar datos complementarios que abordaban las preocupaciones iniciales, la FDA finalmente aprobó a la olicerdina en agosto de 2020 y ha sido indicada para el manejo del dolor agudo, moderado a severo en entornos hospitalarios, donde los beneficios superan claramente a los riesgos potenciales. Sin embargo, y a pesar de su aprobación, la FDA enfatizó la necesidad de un uso cauteloso y un monitoreo adecuado, debido a los riesgos inherentes asociados con los opioides. Este proceso subraya la importancia de las agencias que evalúan los nuevos medicamentos, especialmente en el contexto de la crisis de opioides, donde la seguridad y eficacia deben ser cuidadosamente equilibradas para proteger la salud pública. Además de modificar los opioides actuales, algunos investigadores están explorando vías completamente nuevas para el control del dolor. Un enfoque prometedor es el desarrollo de fármacos que actúan sobre receptores llamados NaV1.7, que regulan la transmisión de señales de dolor en los nervios. Estudios en personas con mutaciones genéticas que bloquean estos receptores han demostrado que pueden ser completamente insensibles al dolor sin otros efectos secundarios graves. Esto ha llevado a varias compañías farmacéuticas a desarrollar inhibidores de la proteína NaV1.7 como posibles analgésicos no opioides. Otra línea de investigación busca utilizar péptidos derivados del veneno de animales, como el de los caracoles cónicos marinos. Estos venenos contienen sustancias que bloquean la transmisión del dolor en la médula espinal sin causar adicción. De hecho, un fármaco llamado ciconotida, derivado del veneno de un caracol marino, ya se usa en casos extremos de dolor crónico y ha demostrado ser altamente efectivo sin los efectos secundarios de los opioides. También hay esfuerzos en la bioingeniería
para desarrollar opioides que se degraden más rápido en el cuerpo, reduciendo el tiempo en el que pueden causar sus efectos adversos. Estos fármacos serían lo suficientemente potentes para cirugías y otros procedimientos médicos, pero desaparecerían del cuerpo antes de generar dependencia o sobredosis. Aunque todavía no existe un fármaco perfecto que reemplace al fentanilo y otros opioides en la práctica clínica, el avance en la farmacología del dolor está más activo que nunca. Científicos de todo el mundo saben que no pueden simplemente prohibir los opioides sin ofrecer alternativas viables, y por eso están explorando nuevas moléculas, nuevos mecanismos de acción y formas más inteligentes de tratar el dolor sin los riesgos que han llevado a la crisis actual. La pregunta es si estos avances llegarán a tiempo para detener la epidemia de opioides, o si el fentanilo seguirá dominando tanto en hospitales como en las calles por muchos años más. Al final del día, el fentanilo es un medicamento que, en un hospital, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, pero que en las calles se convierte en una sustancia letal. Y por supuesto, toda esta historia nos deja una pregunta más grande. ¿Qué otras innovaciones médicas de hoy podrían convertirse en un problema dentro de 50 años? Porque la historia del fentanilo no es solo la historia de Paul Janssen o de Prince. Es la historia de cómo la ciencia avanza más rápido que nuestra capacidad para prever sus consecuencias. Así hemos llegado al final de este episodio, el primero de la 6ª temporada. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito y Daniela Millavil. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.